¿Alguna vez te has preguntado qué signo del zodiaco pone siempre sus necesidades por encima de las tuyas? Hoy revelamos la verdad incómoda. Bienvenidos a Signos Zodiacales, donde el cosmos no tiene filtros. Hoy ranqueamos a los signos del más generoso al más egoísta. ¿Estás listo para descubrir dónde queda el tuyo? Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna verdad. Comenzamos. 12. Piscis, el santo del zodiaco. Decir que Piscis es egoísta es como decir que el agua no moja. Es la antítesis completa del concepto. Un Piscis no solo se desvive por los demás, se desintegra. Su empatía es un océano sin límites donde se ahoga a sí mismo con tal de mantener a flote a quien ama. Percibe el dolor ajeno como una frecuencia constante que solo él puede sintonizar, y no descansará hasta aliviarlo, aunque eso signifique sacrificar su paz, su tiempo y su energía. Su mayor defecto es, paradójicamente, su generosidad sin fronteras. Da tanto que a menudo olvida quién es cuando está solo. No conoce el yo porque siempre está siendo tú. Es el mártir incuestionable, el que ofrece el otro cheek sin dudar, el que perdona lo imperdonable. Su egoísmo es tan inexistente que resulta peligroso para él mismo. 11. Cáncer, el almacén de amor propio, pero para otros, la misión de vida de Cáncer es construir un nido y llenarlo de amor. Pero ese amor, casi siempre, está destinado a los demás. Su egoísmo es un mecanismo de defensa que solo se activa cuando su caparazón ha sido violado repetidamente. Antes de eso, es el proveedor incansable de sopa caliente, abrazos silenciosos y un hombro siempre disponible para llorar. Su corazón es una fortaleza con las puertas abiertas para su familia y seres queridos. Prioriza la felicidad de los otros, porque en ella encuentra su propio propósito. ¿Puede ser posesivo? Sí. ¿Sobreprotector? Absolutamente. Pero eso nace de un miedo visceral a perder su tribu, no de un amor propio que lo ciegue. Su egoísmo es en realidad pánico a la soledad. 10. Virgo, el siervo de la lógica práctica. El servicio es el lenguaje del amor de Virgo. Demuestra que le importas organizando tu vida, resolviendo tus problemas y ofreciendo soluciones prácticas. ¿Es egoísta? Raramente. Encuentra un propósito profundo en ser útil y necesario. Su aparente frialdad es solo el velo que ocupa una mente hiperactiva analizando cómo mejorar todo a su alrededor. Sin embargo, hay una línea delgada. Cuando Virgo siente que su esfuerzo meticuloso no es reconocido, apreciado o, peor aún, es criticado, puede retirarse por completo. Este repliegue no es un acto de egoísmo malicioso, sino una recalibración de su energía. Se retira para dejar de malgastar su servicio en suelo infértil. Es un egoísmo defensivo, basado en la eficiencia emocional, no en el egocentrismo. 9. Libra, el diplomático del equilibrio propio. Libra es, por naturaleza, un signo de armonía y justicia. Su impulso es ser equitativo, amable y generoso. Detesta los conflictos y a menudo cederá en una discusión con tal de restaurar la paz. Su generosidad, no obstante, tiene un límite muy claro: su propia tranquilidad mental. El egoísmo de Libra emerge no cuando quiere algo material, sino cuando siente que una persona o situación está perturbando irremediablemente su equilibrio interno. Se alejará sin explicaciones dramáticas, simplemente se desvanecerá de la vida de quien amenace su paz. Es un acto de autopreservación elegante. No prioriza sus deseos sobre los de los demás, prioriza su bienestar mental, y en ese sentido, es el egoísta más refinado y justificado de la mitad inferior del ranking. 8. Tauro, el guardián de la bóveda. Para Tauro, el mundo se divide en dos categorías simples: lo que es suyo y lo que no lo es. Y lo que es suyo, lo protege con la tenacidad de un dragón custodiando su tesoro. Su generosidad es real y abundante, pero es una generosidad selectiva. Con aquellos que considera de su absoluta confianza, su manada, será desprendido, regalón y disfrutará, brindando lujos y confort. Sin embargo, ese instinto protector se vuelve ferozmente egoísta cuando percibe una amenaza a sus recursos, su tiempo, su dinero, su energía o su paz. No le gusta prestar lo que le costó trabajo ganar, y puede decir no con una firmeza que descoloca.
Su egoísmo no es malintencionado, es territorial, es la base de su sentido de seguridad. Para Tauro, compartir es una elección, no una obligación. 7. Sagitario. El filósofo libre. El egoísmo de Sagitario es especial porque no nace de la avaricia, sino de una incontenible sed de libertad. Es el signo más optimista y jovial, pero su lealtad suprema es para con su propio camino, su propia expansión y su búsqueda de la verdad. No es que no le importen los demás, es que le importa tanto su propia aventura que a veces se olvida de mirar atrás. Puede hacer promesas que luego su espíritu nómada le impide cumplir. Puede parecer egoísta cuando, en pos de un nuevo horizonte, deja atrás planes, personas y responsabilidades, pero en su mente, no está huyendo, está siguiendo una llamada superior. Su egoísmo es la expresión pura de su necesidad de ser dueño absoluto de su vida, sin ataduras que lo anclen. Es el egoísmo del explorador que debe seguir su estrella, cueste lo que cueste. 6. Capricornio. El arquitecto de su imperio. Capricornio es el estratega maestro del zodiaco. Su vida es un proyecto meticulosamente planificado donde cada paso tiene un propósito: escalar, construir y asegurar su legado. Este enfoque inquebrantable en sus metas a largo plazo es lo que lo sitúa aquí. No es un signo malicioso que disfrute pisotear a otros. De hecho, valora la integridad. Sin embargo, priorizará su ambición y su estabilidad por encima de casi todo. Puede volverse emocionalmente distante, cancelar planes o posponer relaciones, si entiende que son un obstáculo para su éxito. Su egoísmo es frío, calculado y práctico. No es un arrebato emocional, es una decisión tomada desde la lógica más pura. Para Capricornio, el fin, su seguridad y estatus, justifica los medios, su tiempo y energía concentrados en sí mismo. 5. Acuario. El visionario desapegado. Acuario es un paradox. Se preocupa profundamente por la humanidad en abstracto, por las causas justas y el futuro colectivo. Sin embargo, puede ser notablemente indiferente hacia los sentimientos y necesidades individuales de las personas que tiene más cerca. Vive en la esfera de las ideas, no en la de las emociones cotidianas. Su mente está tan ocupada revolucionando el mundo que se olvida de los cumpleaños, las expectativas emocionales y las pequeñas muestras de afecto que los demás necesitan. No es por crueldad, es por una desconexión inherente. Su egoísmo es intelectual, prioriza su mundo mental, su libertad intelectual y su espacio personal por encima de la complicada maraña de los compromisos emocionales convencionales. Para Acuario, las personas son conceptos fascinantes, pero su propia mente es su territorio sagrado. 4. Leo. El monarca del reconocimiento. El egoísmo de Leo es único, es dramático, cálido y demandante de atención, pero rara vez malintencionado. Leo tiene un corazón enorme y es capaz de una generosidad desbordante, siempre y cuando sea el centro de esa generosidad. Ama dar regalos lujosos, organizar fiestas épicas y ser el pilar de apoyo de todos, pero todo este teatro de benevolencia tiene una entrada no negociable: admiración y lealtad absolutas. Su egoísmo nace de una necesidad nuclear de validación externa. Necesita sentirse amado, admirado y, sobre todo, necesario. Si siente que le están robando el protagonismo o que su esfuerzo no es reconocido, su lado oscuro emerge. Puede volverse demandante, manipulador emocionalmente y terriblemente vanidoso. Para Leo, el mundo es su corte, y todos los demás son súbditos o invitados de honor. Su generosidad es real, pero siempre espera una corona a cambio. 3. Aries. El pionero del yo primero. Aries es el signo de la acción pura, el impulso irrefrenable y la conquista inmediata. Su lema no escrito es: lo que yo quiero, lo consigo. Ahora, esta naturaleza fogosa lo convierte en el pionero más admirable y en el compañero más egoísta. Aries no suele actuar con malicia, simplemente, su deseo es tan intenso y urgente que se convierte en una fuerza de la naturaleza que no mira a los lados. Puede pisotear sentimientos, planes ajenos o compromisos previos sin siquiera darse cuenta, porque su foco está puesto únicamente en el objeto de su deseo. Su egoísmo es infantil, primario y descarado. No hay cálculo, solo acción.
Para Aries, sus necesidades son tan obvias y prioritarias que asume que todos deben entenderlo. Es el egoísmo de la llama que quema para existir, sin importar lo que esté a su alrededor. 2. Escorpio, el titán de la autopreservación. El egoísmo de Escorpio es profundo, intenso y estratégico. No es una simple priorización de sus deseos, es una cuestión de supervivencia emocional. Escorpio siente todo con una profundidad abismal, y ese potencial para el dolor lo lleva a construir fortalezas alrededor de su alma. Su egoísmo es la piedra angular de esas fortalezas. Puede ser increíblemente generoso y leal, pero siempre con la expectativa no dicha de una reciprocidad total y exclusiva. Exige acceso completo a tu mundo emocional mientras guarda celosamente el suyo. Si se siente traicionado, herido o incluso simplemente ignorado, su respuesta es retirar toda su energía e invertirla en protegerse a sí mismo, sin importar el daño colateral. Su amor propio es feroz y se confunde fácilmente con el egoísmo puro, porque para Escorpio, si él no se protege a sí mismo primero, nadie más lo hará. 1. Géminis, el narcisista supremo. Llegamos al vértice absoluto del egoísmo zodiacal. El número 1 no es el más malintencionado, sino el maestro indiscutible de priorizarse a sí mismo sobre todas las cosas. Géminis. Su egoísmo no es un rasgo, es el sistema operativo de su existencia. Géminis vive en un estado perpetuo de curiosidad y búsqueda de estímulos, y el mundo, incluyendo a las personas que lo habitan, es un parque de atracciones para su mente hiperactiva. Las relaciones, los proyectos y los compromisos son evaluados bajo una sola y egoísta pregunta: ¿esto me entretiene, me interesa o me beneficia ahora? Su talento chamanístico para la comunicación y la adaptabilidad no es para conectar de forma genuina, sino para encantar, persuadir y moldearse into la persona que necesita ser para obtener lo que desea en ese momento. Es un camaleón emocional cuyo único color real es el de su propia conveniencia. Se aburre con una facilidad pasmosa, y cuando algo o alguien deja de ser novedoso o útil, no duda en descartarlo y pasar a la siguiente cosa interesante sin miramientos. No es crueldad, es pura incapacidad para comprometerse con anything que no sea su propio interés inmediato. Justificará sus cambios de humor, sus mentiras piadosas y sus desapariciones con una elocuencia tan brillante que incluso te hará dudar de tu propio dolor. Para Géminis, los sentimientos ajenos son datos interesantes en su base de datos mental, no razones válidas para frenar su libertad. Es el egoísta más peligroso porque no lo parece. Viene envuelto en carisma, inteligencia y una sonrisa que te hace perdonarlo todo, una y otra vez. Su vida es un monólogo fascinante, y los demás somos audiencia intercambiables. El zodiaco no miente, solo revela. ¿En qué puesto quedó tu signo? Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos con qué signo te has topado que encaje perfectamente en el número 1. Si esta verdad lastimó tu ego o confirmó tus sospechas, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para más rankings que cortan hasta el hueso. Hasta la próxima, en signos zodiacales.